Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Cortés Márquez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística. Voy en el quinto semestre. En este video que a continuación voy a realizar, vamos a hablar de la materia de Estadística Inferencial 2, que viene lo que es la unidad 2, que habla de correlación y regresión. Pues aquí está mi nombre, Cuauhtémoc Cortés Márquez. Esta materia está impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Mi número de control es 1821-1154 y vamos a empezar de lleno con lo que es el video. Vamos a lo que es correlación y regresión, que es el tema. Empezamos con 10.2, correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1. Es decir, -1 mayor o igual que R o menor que 1. El valor R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambian todos los valores de X y Y, y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. Quinta propiedad. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Luego tenemos errores comunes de correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. ¿Qué otro error proviene de los datos basados en promedio? Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Okay, ya teniendo estos pequeños definiciones de lo que es correlación, vamos a ver lo que es el primer ejemplo que nos da, que nos dice lo siguiente. Dice, ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presenta las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler en un grupo de sujetos, según datos de Staleb y Brian Size. Head Size and Intelligence Quentin in Monoscoti Twins, de tramo It al Neurology, volumen 50, número 5. Nos pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? 2. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Esas son dos preguntas que se nos plantea en este ejercicio, en este ejemplo.
Ok, aquí nos da una tabla con valores, donde nos dice que es el tamaño del cerebro, nos da algunos valores y el coeficiente intelectual. Todos estos valores, pues yo ya tengo una tabla de Minitab, aquí ya está diseñada, aquí donde pues ya practiqué todos los problemas que nos dan. Aquí tengo todos los valores, perdón, de todo. Ok, y vamos a empezar primeramente. Aquí tenemos el primer ejercicio, los primeros datos que nos dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual, nos dice que son 10 valores cada uno. Aquí tenemos todos los valores, tenemos uno y aquí tenemos el otro, con lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué se nos pregunta primero? Dice, lo primero que nos pregunta el ejercicio es, ¿hay una evidencia suficiente para concluir? Primero vamos a sacar la correlación de tamaño. Para esto nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística básica. Como está pidiendo correlación, vamos, perdón, es estadística básica, y nos vamos a ir a correlación. Aquí en correlación nos dio unos valores, pero en este caso no vamos a tener nomás lo que es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, los dos en las variables. Aquí no me dicen varios métodos, vamos a utilizar el de Pearson, que es el más exacto, ¿no? Entonces le vamos a dar aceptar, y este valor que nos da aquí de correlación del tamaño de Pearson y el coeficiente intelectual es 0.179 con un valor de P de 0.620. Esos valores pues yo los tengo ya aquí agregados en mi archivo, en el cual nos dice que con este resultado podemos decir que tenemos una correlación positiva por estar muy cercano al 1 en el valor de P. Y también podemos decir que la correlación es muy pobre del tamaño del cerebro al resultado del coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando y utilizando con el valor de P. Esto es lo que nos da la respuesta de Minitab. Y recordando que nuestro valor de P es de 0.062 y el valor de significancia de 0.05, y para rechazar la hipótesis nula tendremos un valor de P menor al valor de significación. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ni para aceptar la hipótesis alternativa. Esto es el resultado que nos da primero en Minitab. Luego nos pregunta, ahora vamos a hacer una gráfica para representar y usar el asistente para que nos quede más claro este ejercicio. Aquí tenemos estos datos, que son los primeros que nos arrojó. Para hacer las gráficas, que pues yo aquí previamente las tengo, nos vamos a ir igualmente a Minitab, nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Aquí vamos a tomar primero la de regresión, porque es lo que el tema que estamos viendo. Regresión, le vamos a aceptar. Aquí en las variables, primero vamos a poner en variable de la Y, okay. Ok, en la variable de la Y vamos a poner primero lo que es el coeficiente, que es el valor que nos vamos a dar. Y en el de la C aquí vamos a poner el tamaño del cerebro. Aquí pues nos dice, por ejemplo, nos va a dar lo que es la escala, etiquetas, opciones de datos. Pues aquí vamos a tener todas estas, ¿no? Luego nos vamos a ir a escala, etiquetas, gráficas, nuevas gráficas separadas. Aquí no le vamos a mover nada, le damos a aceptar. Esta es la gráfica de dispersión que nos da. Esta gráfica nos da varios puntos. Aquí vemos la gráfica, la línea, pues se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante y todos los puntos que nos da van por medidas, ¿no? Tenemos el punto número 1, el 2, la fila 3. Aquí lo que básicamente nos muestra la gráfica es que
es algo, va lineal, no sufre ningún cambio, entonces significa que está bien la gráfica, ¿no? Esta gráfica pues ya la tenemos, ok, prácticamente en nuestro archivo, que es esta. Y aquí pues decimos que ya teniendo la gráfica que nos da como resultado, visualmente observamos que no hay una correlación muy fuerte. Y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe correlación muy fuerte. Y no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la hipótesis alternativa, que implica una correlación fuerte o débil. Aquí en el resultado. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera, utilizando nuestro asistente. Para esto nos vamos a ir otra vez a Minitab, nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir regresión, tema. Aquí tenemos de una sola variable de x, vamos a utilizar lo que es la regresión simple. Aquí en columna de la y, pues ya hemos dicho que vamos a tomar, ok, es la última que utilicé. Ok, perfecto, estamos aquí. En el coeficiente de las x, vamos a poner primeramente en la coeficiente de las y, en la columna de las y vamos a poner lo que es el coeficiente intelectual, como lo he hecho anteriormente. En el de las x vamos a utilizar el tamaño del cerebro. Ok, aquí tenemos nos da varios tipos de líneas, a la que elijo por nosotros, una lineal, una cuadrática, vamos a utilizar la lineal. Aquí en el nivel de significancia vamos a utilizar el punto 005, porque sabemos que es el que nos da en el ejercicio. Entonces le damos aceptar y nos arroja varias gráficas. Esta gráfica primero que tenemos es la regresión del coeficiente intelectual. Si aquí nos damos cuenta, nos da por ejemplo el valor de P que anteriormente ya nos daba en el ejercicio de correlación, que hemos dicho que era 0.062. Ese dato ya lo teníamos acá arriba previamente. Aquí lo tenemos. Entonces, esa es la primera gráfica. Esta es la otra que hicimos de regresión, la línea ajustada, la que también nos da los valores de y más el valor de x. Tenemos una raíz cuadrada que nos dice que es pues prácticamente baja. Aquí nos dicen esto. Y tenemos otras cosas que nos dice la ecuación ajustada, es el modelo lineal que describe la relación entre x y y. Entonces tenemos que el valor de y es 71.83 más 0.02862. Ese es otro dato que nos da la gráfica. Y nos dice que el modelo ajustado a los datos, esta ecuación para predecir el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro. Entonces, esta es la primera que nos da. Luego tenemos la regresión de coeficiente, que es casi la misma. Dice que es muy poco común en la fila número 4. Entonces, estos datos también nos los da. Tenemos el regresión de coeficiente. Esta también nos da muchos valores, ¿no? Prácticamente también son los patrones que nos da la gráfica. Entonces, también está todo eso ahí. Aquí, esta se llama regresión de coeficiente intelectual. En esta, si nos dice, por ejemplo, en el X, si la Y proporcionada fuera 99.306, este es el modelo, el índice de probabilidad a un 95%. Estos son datos que nos da. Por ejemplo, si tuviéramos un valor de 1080, sería una pronosticada de 102.74 y así sucesivamente. Estos son los valores que nos da esta gráfica, que básicamente es otra de las gráficas que nos da. Aquí tenemos un tipo un resumen, se podría decirse, ¿no? Dice que el tamaño de la muestra 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras grandes, normalmente de 40 más. O sea, aquí como nomás nos da 10, pues no nos da mucho rango, ¿no? Entonces también la tenemos. Aquí también nos da el valor de lo que habíamos dicho anteriormente, todas las gráficas que nos dio.
pues todas estas gráficas que anteriormente le hicimos en Minitab, pues yo ya las tengo en mi archivo, todas esas gráficas, y pues prácticamente vamos a dar ya viendo la revisión de las gráficas, vamos a dar una pequeña conclusión al ejercicio, donde dice que no existe una evidencia suficiente para determinar que existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Entonces con esto tenemos el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2 en sus siglas. A continuación se presentan las concentraciones en parte por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. La pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? ¿Ok? Esos datos aquí no los da. En la concentración en partes por millón del CO2 y la temperatura. Todos estos datos ya los tengo también aquí agregados en mi Minitab con el que yo trabajo. Me gusta tener todos para no andar haciendo tantos Minitab, ¿no? Y a dónde están, entonces por aquí los tengo ya todos estos. Entonces vamos a empezar a responderlo. Primero es una correlación del dióxido de carbono entre la temperatura. Para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a sacar primero la correlación. Aquí pues ya sabemos que los datos vamos a meter que es CO2 y la temperatura. Y vamos a seguir utilizando la correlación de Pearson, que es el más exacto que nos da. Y le damos a aceptar. Aquí el resultado que nos da el siguiente. La correlación de Pearson de CO2 parte por millón y la temperatura es de 0.892 con un valor de P de 0.001. Ese valor ya lo tenemos aquí en mi archivo. ¿Qué nos da a entender este resultado? Dice, con este resultado podemos decir que tenemos una correlación positiva por estar muy cercano al 1. Y también podemos decir que la correlación es muy pobre del tamaño del coeficiente intelectual. No, este es del CO2. El CO2. A la temperatura. De la temperatura. Sin embargo, este sí que estamos hablando y utilizando el valor de P. Y recordando que nuestro valor de P es de 0.01 y el valor de significancia de 0.05, y para rechazar la hipótesis nula tendríamos que tener el valor de P es menor al valor de la significancia. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ni para aceptar la hipótesis alternativa. Ahora vamos a hacer una gráfica para representar y usar el asistente para que nos quede más claro el ejercicio. Como lo hicimos en el anterior, ¿cómo lo vamos a hacer? Para esto nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Vamos a usar la de regresión, porque es el tema que estamos viendo. Le vamos a aceptar. En el coeficiente de la Y vamos a poner la temperatura. Aquí vamos a utilizar el CO2 y le damos a aceptar. Ok, aquí esta gráfica que nos muestra, si nos damos cuenta, empiezas desde aquí y se mantiene constante y va subiendo cada vez más y la gráfica, estos puntos empezamos desde el punto número 1, que es el símbolo, la fila número 1. Si la temperatura es 14, todo esto va constante y va subiendo. La gráfica de dispersión que aquí nos muestra
pues miren, si se dan cuenta, cada vez nos da más para arriba. Esta gráfica, pues yo ya la tengo aquí en mi archivo. Y pues ahora sí que, resumiendo la gráfica, nos dice lo siguiente, ¿no? Que visualmente observamos que no hay una correlación muy fuerte y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe correlación muy fuerte, y no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la hipótesis alternativa que implica una correlación fuerte o débil. Entonces tenemos la siguiente gráfica. Ahora nos vamos a ir a utilizar el asistente. Es otra de las maneras, como hemos visto en los videos, que es otra forma de otros valores que nos dan. Al final de cuentas, tenemos los valores que nos dio primero lo que es la estadístico y lo gráfico. Ahorita el asistente nos da mucho más gráfica, que nos da más detalladamente a entender el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? De igual manera. Okay. Vamos a ir a asistente, a regresión, que nos da muchos datos, pero lo que vamos a hacer es la regresión simple. Okay. Aquí en la columna Y sabemos que vamos a poner la temperatura. Y aquí vamos a poner... En la columna Y vamos a poner la dióxido de carbono en parte por millón. Igual vamos a utilizar la lineal. En el nivel de significancia vamos a manejar el mismo .005. Lineal. Le vamos a aceptar. Y aquí nos da todas las gráficas que vamos a tratar de explicar una detalladamente. Todos estos valores pues ya nos lo dio en la de regresión. Y aquí nos dice, fíjense, aquí estamos, nos hace una pregunta. ¿Existe una relación entre X y Y? Y prácticamente dice que sí, porque la mayoría se basa aquí, que es menor. Aquí nos diría que no, pero se da cuenta, todo se inclina que sí. Entonces, esto es lo que nos da una. Nuestra variación nos dice que es alto. Aquí nos marca esta gráfica. Aquí tenemos la otra que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esas va subiendo constantemente la línea. La gráfica. Nos da parte de lo que habíamos visto la primera, ¿no? Cómo va subiendo los puntos. Cómo empiezas desde aquí, desde la fila 1. Por ejemplo, hasta acá está la fila 10. De cómo va subiendo. ¿Okay? Luego tenemos la regresión de temperaturas. Esta es otra de la regresión. Se dan cuenta aquí cómo va, las temperaturas van hacia abajo. Es otro de los valores ajustados. Cada uno tiene un valor. Entonces, también ya lo checamos. En esta es una gráfica de predicción. Casi básicamente son todo lo que nos dan los mismos datos. Pero por ejemplo aquí en esta nos da más datos. En este caso, si lo del dióxido de carbono fuera 310, este sería su pronosticado y ese sería el valor de P en un 95%. ¿Se dan cuenta? Pues cada uno nos va nos dando diferente valor. Por aquí tenemos una gráfica que nos da todos los datos que miramos en el problema. Se dan cuenta, pues es lo mismo de lo anterior. Todas estas gráficas, pues yo la tengo ya aquí en mi archivo. Los mismos valores que nos dio, básicamente lo mismo. La regresión, como aumentando. Aquí esta regresión, fíjense, nos da más valores, ¿no? Un modelo cuadrático, un modelo seleccionado donde es lineal. Entonces estos son valores dando un valor de significancia de menor a .005. Todos esos datos aquí ya los tenemos ya guardados. Aquí analizamos todas las gráficas. También ya la analizamos. Ahora vamos a dar una pequeña conclusión al primer tema, ¿no? Y nos dice que concluimos que no existe una evidencia suficiente para determinar que existe correlación lineal entre el CO2 y puntuación de la temperatura. Con esto damos terminado lo que son los primeros dos ejercicios. Continuamos con 10.3, que es regresión. Realmente vamos a leer unas definiciones para que tenga más entendimiento al tema.
Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareado, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explícita o variable de predicción o variable independiente, y y, también llamada variable de respuesta o variable dependiente. Seguimos con otras definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por la ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión. Representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros dos puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que aquí está el significado, la Y observada y la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y o Y observada se han repasado por el valor residual, la Y observada y Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. ¿Okay? Ya teniendo las siguientes definiciones, vamos a empezar lo que es el siguiente ejercicio, donde nos dice: ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de una cintura y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a esos datos, cuál será el tamaño de cintura del hombre de edad de 20, 40 y 60 años. ¿Okay? Esos datos ya los tenemos aquí grabados en Minitab. Viene siendo esto, la de nombre, la de cintura. Aquí tenemos los datos que son de 40 datos. Son 40 datos los que nos da Minitab. Son 40, tenemos la edad de 53, 36, va variando. Y tenemos el tamaño de cintura, 97 centímetros, todo esto es en centímetros. Okay, tenemos todos estos datos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Para esto nos vamos a tener que ir a estadística. Luego estadística básica. Luego nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a correlación. Aquí vamos a poner lo que es ok. Estás conectado. Perdón. No, cuenta que estás conectado a mi computadora y se va a descargar. Ok, seguimos. Dice que tenemos los siguientes datos. Para esto vamos a poner la edad de hombres y el tamaño de cintura en hombres. Vamos a seguir la correlación de Pearson, que es el más exacto. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos estos valores. Nos dice que la correlación de Pearson de edad de hombre y tamaño de cintura de hombre es igual a 0.845 con un valor de P de 0.000. Este valor lo tenemos aquí ya agregado. Y dice que teniendo como coeficiente de correlación que es de 0.845
tenemos una correlación positiva. Y como es muy cercano a 1, es una correlación fuerte y el valor de P es de 0.00, teniendo en cuenta que ese valor de significancia es de 0.5 y es menor. Tenemos la primeros datos. Vamos a seguirlo con lo siguiente. Nos vamos a ir a la siguiente gráfica. Nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a regresión. Vamos a sacar la siguiente, que es línea ajustada. En el valor de las Y vamos a poner lo que es la edad, a ver, tamaño de cintura. Y acá vamos a poner edad de hombres. Ok. Aquí en gráficas vamos a utilizar muchas gráficas. Vamos a utilizar las que es 4 en 1. Aceptar. En opciones. Esto tenemos el nivel de confianza que es 95. No usamos nada. Tampoco le usamos nada. Y le vamos a aceptar. Aquí nos da estas dos gráficas. Vamos a primeramente ver la primera, que nos dice que la gráfica de probabilidad, si se dan cuenta, en esta línea casi se ve casi todo parejito. Esta es la primera línea que nos da uno contra los ajustes, nos da un histograma con su residuo, uno contra la orden. Esta gráfica también la tenemos guardada. Nos da una gráfica lineal ajustada donde dice que el valor de S es de 5.58772. La raíz cuadrada es de, la R cuadrada es de 71.4. La raíz ajustada 70.7. Que nos da también todos los valores. Aquí nos dice, por ejemplo, este es el tamaño de cintura de la gráfica de la línea ajustada, que nos dice que es de 59.64 más 0.6259 en la edad de hombres. Entonces esta gráfica pues ya la tenemos aquí. La tenemos aquí en el archivo. Ahora dice que este es un análisis de regresión. Este análisis de regresión también está en Minitab, que viene siendo este. Donde es el análisis de regresión. Aquí nos dice que el tamaño de cintura del hombre, pues ya lo habíamos visto, que es 59.64, que es la media, pues es la edad de los hombres. Entonces, estos datos tenemos el valor de S, la R cuadrada, con una R cuadrada ajustada, la R ajustada. Y aquí nos está, por ejemplo, la cuenta de regresión. Son los errores. Aquí nos da un valor que es la media 38. Nos da un error, pero 38, con un total de 39. Todos estos valores pues ya lo tenemos aquí. Y ahora la pregunta que nos dice, ya teniendo respondido a estas preguntas, otra pregunta que nos marca el ejercicio nos dice: ¿cuál sería el tamaño de cintura en hombres de edad de 20, 40 y 60 años? ¿Cómo lo vamos a sacar? De la siguiente manera. Entonces, para eso vamos a tomar estos valores, que este es tamaño de cintura, la ecuación de regresión la que vamos a utilizar, que dice que es un 59.64 más 0.62 por la edad del hombre. Ok, primeramente vamos a hacer el del primero, que nos dice que es de 54 con un valor de 20. Sacando la calculadora, nos da un total de 72.158. Para una edad de 40 tenemos igual 59.64 más 0. La calculadora. Tenemos un total de, por 40, que es la segunda pregunta, da un total de 84.676. En la otra nos dice que es de 60, tenemos un valor de 97.194. Con este ya tenemos la siguiente pregunta. Podemos también sacar el asistente, que es muy común. Vamos a ir igual aquí, asistente, regresión, es un simple, y aquí le vamos a poner lo que es tamaño de cintura de hombre, y acá tenemos edad de hombre. O alinear,
Y aquí nos da todas las gráficas, cada una vamos a estudiarla. Aquí dice que el valor de P igual nos da 0.001, es muy baja la relación, pero sí hay relación entre sí. Aquí la raíz cuadrada, todos estos valores, pues más que nada es como un apoyo que nos da para entender más el problema. Aquí tenemos la otra, la ajustada, la gráfica ajustada, y demás. Todo eso también tenemos si, por ejemplo, fuera el de 30, 40. Aquí, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, esto si nos hubiera pedido que de 15 años sería, este es el índice porcentaje, va variando, 40, 84.68. Aquí tenemos, aquí si nos hubiera pedido más edades, aquí nos daba los siguientes resultados. Aquí tenemos como un tipo, dice, se muestra lo suficiente grande el número de datos para obtener una presión de la relación. Entonces, pues aquí tenemos ya todas esas gráficas que nos dio Minitab, ya la tenemos aquí en el archivo, o de lo que nos dio el asistente, pues ya lo tenemos. Intentamos de hacerlo de manera más rápida para poder entender el problema. Las tenemos. Ahora sí, vamos a ir al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Siguiente ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de cintura y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos cuál sería el tamaño de cintura para una mujer de su edad de 18, 36 y 54 años. ¿Ok? Estos datos, 40 datos, ya lo tenemos aquí en Minitab. Minitab, que viene siendo esto, lo vamos a acomodar de manera. Aquí está, tenemos el de las mujeres, la de mujeres y la cintura de mujeres. Vamos a hacer primero lo que es la regresión que nos pide. Para esto nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a correlación. Aquí vamos a poner edad de mujeres, cintura de mujeres. No, ese no es. Cintura de mujeres. Ok. El método de correlación nos va a ser el de piso, más exacto. Y aquí nos da el valor de correlación. A la primera pregunta que nos dice cuál es el valor de correlación, aquí tenemos que es de 0.868 con un valor de P de 0 prácticamente. Entonces, tenemos esto. Y como teniendo como coeficiente de correlación es de 0.868, tenemos una correlación positiva y muy cercano al 1. Es una correlación fuerte y con el valor de P de 0.0, teniendo en cuenta que el valor de significancia es de 0.05 y es menor. Es una correlación fuerte lo que tenemos en estos datos. Tenemos la primera respuesta de la pregunta, que cuál es la determinada ecuación de regresión. Es este. Vamos a siguiente las gráficas. Vamos a sacar primeramente, nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a gráfica ajustada. No, es estadística. No. Vamos a ir primero estadística. Vamos a ir a regresión. Gráfica ajustada. Ok. Aquí vamos a poner la tamaño y cintura de mujeres. Aquí la tenemos. Y tenemos edad de mujeres. En la gráfica pues tenemos 4 en 1 y le damos aceptar. Aquí nos da todas estas gráficas. Tiene el residuo, la gráfica de probabilidad, de ajustes, histograma. Aquí en esta nos dice que es la correlación existe entre 54.12 más 0.8095. Tenemos la raíz cuadrada. Todos esos datos pues ya lo tenemos también aquí. Y esos datos lo tenemos aquí en el archivo, igual nuestras gráficas. Y ahora nos dice, ¿cuál sería el tamaño de cintura para la mujer de edad entre 18, 36 y 54 años? Para eso vamos a tomar los valores, este que nos da la ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095.
para poder sacar. Primero que nos dice que es de 18. Aquí lo tenemos hecho, que es de 54.12 más 0.8095, que es el valor, por 18, y nos da un total de 68.691. Esto sería para una mujer de 18 años de edad. Para una mujer 36 años es lo mismo, nomás se le cambia el 36 y nos da 83.262. Para una mujer de 54 años nos dice que es un total de 97.833. Con esto tenemos como resultado a las preguntas que se nos hizo en el anterior problema. Ahora nos vamos a ir a utilizar lo que es el asistente. Para esto nos vamos a ir a Minitab, asistente, regresión simple. El valor de la Y, la columna de la Y, es algo que le vamos a poner cintura de mujeres. Entonces vamos a poner cintura de mujeres. Cintura de mujeres. Y acá tenemos edad de mujeres. Lineal, nivel de significancia 0.05. Le vamos a aceptar. Y aquí nos cuenta todas las líneas, todas las gráficas que nos da. El problema es prácticamente lo mismo que el anterior de hombres. Tenemos que una R cuadrada es de 75.35%. En la siguiente nos dice que es la regresión. Se encuentran estos valores. Esto es un residuo muy grande que nos marca, por ejemplo, en la primera, que en la fila 11. En la fila 22 también. Igual, fila 10. Bueno, que en la fila 38. Son residuos muy grandes que nos marca. Este es el valor de la Y. Aquí tenemos otra ecuación de regresión. Pues igual como lo que vimos anteriormente con lo de los hombres, aquí cada cifra de 5 sería 58.74, de 7 años sería 60 puntos y así sucesivamente. Aquí nos marca muchos valores. ¿Okay? Entonces esas gráficas pues ya las pasamos a nuestro archivo. Ya lo tenemos aquí en nuestros archivos. Y por eso respondemos al siguiente. Ahora vamos al siguiente tema que nos dice, se llama 10.4, que es variación e intervalos de predicción. Vamos a ver primero unas definiciones de lo que es el tema. Y dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY y que Y, ¿cómo se llama esta? Se llama... Y predicha. Perdón. Donde Y predicha es el valor predicho de Y, teniendo por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es 0. Desviación total de X y Y es la distancia vertical entre Y menos Y predicha, que es una distancia entre el punto X y Y. Y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Desviación explicada es la distancia vertical de la Y predicha menos alfa, que es la distancia entre el valor predicho de Y y la recta horizontal que pasa por la media menstrual. Desviación sin explicar es la distancia vertical de Y y Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia entre Y y Y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos algún ejemplo. Dice que la acción total es de Y menos alfa, que es igual a Y predicha menos alfa más Y menos Y predicha. Aquí nos das algunos temas. Y dice, por ejemplo, imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 y 19. Suponga que tenemos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes residuos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación
de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es de Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por menos 9. Por ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X es igual a 5Y, Y es igual a 19. El punto 5 y 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 es la ecuación de regresión de Y predicha es igual a 3 más 2X produce Y predicha es igual a 13. ¿Okay? Porque esto, pues, como lo van a entender, que la X vale 5, entonces se multiplica 2 por 5, 10 más 3, 13, es el valor predicho. Al existir una correlación lineal significa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X, 5, en la ecuación de regresión de Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Puedes explicar que la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. ¿Okay? Otro ejemplo. Dice, ejemplo, para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestrado observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha es igual a 13 y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión, se le denomina desviación sin explicación o residuo. Aquí nos da algunos ejemplos. Y nos dice, por ejemplo, la sumatoria de Y más X es igual al cuadrado, es igual a la sumatoria de Y predicha y la sumatoria de Y menos Y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Seguimos como definiciones. Y nos dice, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada que es igual a la variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo es un parámetro, suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo es una variable, se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo, como también se le conoce, es la distancia vertical entre un punto muestral y una recta de regresión. El error estándar es la estimación. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta. La recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo que nos dice. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Esto lo vamos a tomar en millas por galón. Nos hace la primera pregunta. Determinar el valor de la coeficiente de la correlación lineal. Siguiente. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consume en carretera? 3.
¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Y por último, 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción de 95% para el consumo de combustible en carretera. ¿Ok? Primero vamos a hacer lo que es la primera pregunta que nos dice: determina el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Ok? Pues vamos a hacer un análisis de regresión. ¿Cómo vamos a sacar? Vamos a ir a Minitab. Todos esos datos pues ya lo tenemos aquí en Minitab. Tenemos los datos de los 32 carros. Aquí están los datos, diferentes marcas. Nos da, por ejemplo, la marca, Audi, BMW, Buick, Cadillac, el modelo, el peso en libras, longitud, frenado, pie, cilindro, desplazamiento, ciudad de millas, carretera de millas por galón, el gas de intervalo y gas invernadero. Son los datos que nos da. Aquí, nuestra primera pregunta que nos dice: vamos a sacar primeramente lo que es la regresión. No vamos a ir a estadísticas, regresión, no vamos a ir, regresión, vamos a ir, gráfica, está, regresión, no, estadística, regresión y ajustar modelos de regresión, creo que es este. Okay. Aquí, en la respuesta, vamos a poner carreteras de milla por galón, que viene siendo carreteras de milla por galón 21. Aquí está, carretera millas por galón. Y en los predichos vamos a poner, nos pones el predicho, no vamos a poner predicho continuo, vamos a poner el otro que nos pide, que es ciudad de millas por galón, peso en libras es el que nos da el siguiente. Ok, peso en libras, peso, está peso en libras, el 15, peso en libras. Ok, aquí nos vamos a ir a gráficas, 4 en 1, aceptar. Aquí nos da esta vamos a ver. Vamos a sacar primeramente los valores. Todos estos valores ya lo tenemos aquí en el archivo. Vamos a leer lentamente, que nos dice: este es el análisis de regresión que nos dio, donde pues tenemos el peso en libras, nuestro error, el total, nuestro valor de F, el valor de P, el resumen del modelo, la R cuadrada, la R ajustada, la R predicha, los tamaños. ¿Qué nos dice la primera pregunta? A ver, todos estos datos que tenemos es que, teniendo como el valor de P es de 0.0, como es un valor de significancia que es 0.05, con este resultado tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos que existe una correlación lineal entre dos variables, que en este caso es peso en libras y millas por galón en carretera. Aquí vamos a responder la primera pregunta, que nos dice que determinemos un coeficiente de correlación lineal. Esta es la correlación lineal de Pearson, de peso en libras carreteras de millas por galón, con un valor de menos 0.806 con un valor de P de 0. Este dato pues lo tenemos aquí. Ese valor está acá en Minitab, ese valor de correlación. Ahí lo tenemos, el valor de correlación. Esa es la primera pregunta que nos dice. Vamos a sacar el coeficiente de correlación. Luego dice la siguiente pregunta. Dice: con este resultado tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.
Luego nos pregunta la siguiente, que se nos planteó, nos dice la siguiente pregunta, la segunda, nos dice, ¿existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Y la respuesta la tenemos. Dice, respondiendo a la siguiente pregunta que se nos planteó, podemos decir que sí hay la evidencia suficiente que hay una correlación lineal entre el peso de automóviles y la cantidad de combustible que se consume en carreteras en millas por galón. Ahora nos dice, respondiendo a la pregunta 3 que se nos formuló, podemos decir que el porcentaje es de 63.86 de desviación. Se debe al peso de libras en automóvil. Que la 3 nos planteó que nos dijo que era... ¿Qué porcentaje de variación? Aquí está el porcentaje de variación. 63. No es el porcentaje de variación. Aquí lo tenemos en la... Aquí está el porcentaje. 63.86. Que es el de pregunta. Y respondiendo a la pregunta 4, que nos dice cuál es el valor que predice el mejor consumo en carretera. Nos dice que el mejor es de, este es el ajuste 97.095, que es la mejor, y el valor de confirmación de 400. Y la siguiente nos dice, por último, 400 identifica la estimación de intervalo en una predicción de 95. Aquí tenemos el valor de 95, este es el valor que nos da. Y las siguientes son las gráficas. Esto nos marca las siguientes gráficas. Histograma. Todos estos son los datos que lo tenemos también ya en nuestro archivo. Aquí tenemos nuestro archivo. Ya respondimos las... En estas se respondía las 3 y la 4. Ya sacamos. ¿Cómo se saca eso? Nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a estadística. Regresión. Y nos vamos a ir a predecir. Ok, para esto vamos a poner aquí en carreteras por millón. Y peso en libras sabemos que era 400, que nos está pidiendo el ejemplo. 1000. Aceptar. Aquí está, para hacer la respuesta número 4. La predicción y todo eso. También no podemos hacer válido del asistente. Vamos a ir a asistente. Vamos a ir a regresión. Simple. Aquí vamos a poner la Y. Sabemos que era en la columna de la Y. Vamos a poner lo que es millas por galón. Millas por galón, ¿cuál era? Millas por galón. La 21. Y aquí vamos a poner peso en libras, que es la 15, ¿no? Okay. Todas esas gráficas, si se dan cuenta, aquí ya varía la gráfica, se inclina hacia otro lado. Aquí tenemos, empieza al revés. Todas estas gráficas, pues ya la tenemos aquí en nuestro archivo. Aquí tenemos la regresión de millas. Tenemos un residuo muy grande. Ese residuo grande está en la línea número 24. Ahora tenemos la otra, la ajustada. Aquí si el peso fuera en diferentes pesos, este sería su Y pronosticada. O muchos valores esta gráfica. Estas gráficas pues ya la tenemos aquí en nuestro archivo de Minitab. Digo, nuestro archivo de Word.
Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, ejercicio de estatura, peso y hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en la altura, en pulgadas, y los pesos en libras, de 40 hombres elegidos al azar. La primera pregunta que se nos plantea es, determina el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de variación total de peso en los hombres explicarse por la correlación lineal de la estatura de peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que pesa el mejor peso en libras? ¿Okay? Para esto nos vamos a ir a Minitab. Esos valores ya los tenemos aquí. Aquí están. Tenemos la edad, nos da 40 datos, nos da estatura en pulgadas, peso en libras, cintura, pulso latido, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa corporal, el tamaño del muslo, el tamaño del codo, el tamaño de la muñeca, el tamaño del brazo y nos da también estos los datos que nos da. Pero nosotros nada más vamos a utilizar los valores que nos pide, que es estatura en pulgadas y peso en libras. Entonces, estatura en pulgadas sería la 25 y la 26. Nada más, no utilizando otros datos más que estos son los que nos piden en el problema. Entonces vamos a responder la primera pregunta, que nos dice que determine el valor de coeficiente lineal. Para esto nos vamos a ir a estadística, regresión, luego nos vamos a ir a regresión, ajustar modelo de regresión, lo que sí, regresión, es esta. Millas por galón, vamos a utilizar nada más lo que dijimos que era, aquí era estatura, peso, libras, creo que estatura en pulgadas, creo que era peso, libras, estatura en pulgadas, menciona 25, estatura en pulgadas, y aquí en vectores continuos, perdón, estaba bien, perdón, es la 25, ¿verdad? Y acá vamos a ver peso libras que es la 26. Ok, modelo, gráficas, 1 y vamos a aceptar. Ok, pero ahorita vamos a analizar la gráfica. Primeramente nos da, estos son los valores. Esto ya lo tenemos en Minitab, en mi archivo. ¿Cuál es el porcentaje de coeficiente intelectual? Ese es análisis de regresión. Tenemos primero análisis de regresión. Aquí lo tenemos, análisis de regresión. Todos los valores nos los da. Todos estos valores ya lo tenemos aquí en nuestro archivo y vamos a responder la primera pregunta. De estos datos primero vamos a sacar la regresión, que viene siendo esta, la ecuación de regresión. Estatura en pulgadas, 58.0 por más 0.599 libras. Y si teniendo como valor de P a 0.01, que viene siendo aquí está el valor de P, y como es menor al valor de la significancia, que es 0.05, con estos resultados tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos que existe una correlación lineal entre las dos variables, que en este caso es estatura en pulgada y peso en libras. La pregunta que nos dice, determinamos el coeficiente intelectual lineal. Esta es la coeficiente lineal. Correlación de estatura en pulgadas es esta. La correlación de Pearson, que es de 0.22 con el valor de P. Y con este resultado tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Respondiendo a la siguiente pregunta que se nos planteó, que es decir, que sí, la evidencia es suficiente que hay una correlación lineal entre estatura y los pesos de los hombres. La 3 que nos dice, respondiendo a la pregunta que se nos formuló, podemos decir que el porcentaje es de 23.36% de la lesión que se debe entre la estatura y el peso. Ese dato pues lo teníamos aquí en lo que sacamos la correlación.
Ese es el porcentaje. 25.36. Ahí está. La 4, ¿cuál es la planta? La 4, perdón. Nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que es el mejor peso en libras? Okay, ese lo vamos a sacar en Minitab. No vamos a ir a estadísticas. Regresión. Regresión. Y vamos a ir a predecir. Estatura en pulgadas. Y el peso en libras. No. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuál es el peso en libras? Entonces, sería al revés. Sería pulgadas. Pulgadas, peso en libras. Sería 70 libras. Se- 70. Aceptar. Y este es el valor predicho. Ese dato lo tenemos aquí. Para responder la respuesta número 4. Dice que este es el valor predicho. 58 puntos en libras. Ese valor ya lo tenemos aquí. ¿Y cuál es aquí nos respondemos la quinta que dice, ¿cuál es el intervalo de presión 95 en libras? Aquí está también ya respuesta a la número 5. Este es el porcentaje. Nos da del 95 a 58.779.43 y 65.506. Esa es la siguiente pregunta. La respuesta a la siguiente pregunta. Tenemos otra gráfica, que pues es la misma, no la vamos a ver en el histograma. Vamos a sacar lo que es el asistente. Vamos a ir a regresión simple. Aquí sabemos que va a ser el pues de la Y va a ser pulgadas, estatura en pulgadas, estatura en pulgadas, estatura en pulgadas, estatura en pulgadas, que era la 25. Aquí ya queda 26 pesos en libras. Y aquí nos da todos los valores del asistente. Este valor ya lo tenemos aquí en nuestro archivo de Word. Todos los archivos los tenemos aquí previamente guardado. Ahora vamos a ver lo que es regresión simple. Cada de estas gráficas tienen un valor. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de residuos, de la gráfica de problema normal, los ajustes, el histograma, de orden. Todo esto están aquí. Aquí tenemos otra de regresión de estatura. Dice que el valor de P 0.01 pues existe una relación. Aquí la R cuadrada pues está más o menos baja, menos 0.2727. Aquí en esta gráfica de línea ajustada, todos tus valores van acá arriba, son positivos. Ok, pasemos aquí grabándonos. Y pues aquí básicamente tenemos resuelto el siguiente tema. Vamos a ver 10.5, que es el siguiente tema del que vamos a definir ahorita. 10.5, regresión múltiple. Vamos a ver las definiciones primeramente. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha es igual a B0 más B1 X1 más B2 X2 más así sucesivamente hasta llegar a BK XK. Objetivo.
Usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de una variable de respuestas y R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación en una medida de lo bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1. Y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa a la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor de P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y que es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida para que bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.001 resulta de una prueba de hipótesis nula de B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 es igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones predicciones deseadas. Tenemos lo que son los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor P selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. 3. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice el rendimiento de automóviles. Utiliza el conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera y millas por galón sea la variable respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Nos hace tres preguntas. La pregunta primero nos dice: determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera de mejor ecuación? Ok, esos datos normalmente lo tenemos aquí en Minitab. Aquí tenemos los carros, modelo, peso y libra, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento de capacidad, ciudad de millas, carretera, millas por galón. Son los datos que tenemos, que viene siendo del 38 al 47. Ok, primero vamos a hacer una regresión. Para esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión, luego a regresión, vamos a ir a ajustar modelo de regresión. Aquí en la primera que nos vamos a pedir, nos vamos a poner lo que es carretera de millas por galón. Esta carretera de millas por galón. 46.
carretera, millas por galón creo que es. Okay. En vectores continuos vamos a poner en ese problema, que es vamos a ir a longitud, peso en libras, peso en libras, C40, peso en libras, tenemos, si no es peso en libras, longitud, no me equivoco, longitud, luego tenemos frenado, ¿dónde está frenado? Frenado, luego cilindros y desplazamiento. Son todos. Esos son los que nos pide este desplazamiento, ¿no? Ok. Tenemos esto, nos vamos a ir a gráficas 4 en 1 y vamos a poner aquí y nos da todos estos datos que ya los tenemos acá en nuestro archivo. Es un análisis de regresión, como lo marca acá el sistema Minitab. Análisis de regresión de 10 millas. Entonces lo tenemos aquí. Todos estos valores nos los da. El peso en libra, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento, el error. Todos estos datos aquí nos los da. Ahora dice que tenemos otro, la R cuadrada ajustada, la R predicha, el porcentaje de la R cuadrada, los coeficientes. Se dan cuenta, aquí en este nos da un valor de BF. Dice, en este resultado nos muestra un variable que se llama BF, que significa factor de inflación y varianza. Todos tenemos la ecuación de regresión. Tenemos el análisis de desplazamiento. Estos datos pues, los tenemos ya aquí guardados en nuestro archivo. Todos estos valores son demasiado. Por galón, desplazamiento, la capacidad. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son las preguntas, que nos hice la primera pregunta. Con este resultado tenemos la evidencia suficiente que rechazamos la hipótesis nula, donde planteaba que los valores de B eran iguales a 0 y se aceptan hipótesis alternas. Ahora sí, respondiendo a la pregunta número 1, que nos dice, la número 1, donde nos dice que determine la mejor ecuación de regresión. Todos esos datos los tenemos aquí. La regresión. La ecuación de regresión millas por galón de peso, libras, cilindros es esta. Ahora, a la pregunta número 2, que nos dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por un automóvil que pesa 400 libras, una longitud, frenado, cilindros, todo eso? Nos vamos a ir a, para responder, vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a regresión, luego regresión, y nos vamos a ir a predecir. Ahora sí, millas por galón, desplazamiento, son 2, 4, 5 valores, nos da 1, 2, 3, 4, 5. Ok, primero tenemos peso en libras, que son 400, una longitud de 195, un frenado de 142, 195 y 195, 195 y un frenado 142.
142 con un cilindro de 6 y un desplazamiento de 3.5. 3.5. Ok. Y nos vamos a ir a opciones. Pues nivel de conciencia 95. Vamos a aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí nos da esto para responder la pregunta número 2. Todo esto nos da la estimación de regresión. Ya lo tenemos. Dice, ¿cuál sería el rendimiento? Y aquí tenemos lo que es la respuesta de la número 2. ¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento es este. Aquí tenemos del ajuste. Ahora nos pide la pregunta número 3. Depende de la pregunta número 3 que nos dice: ¿qué característica tiene un automóvil maximizar el rendimiento de combustible de carretera? La mejor ecuación de regresión. Para esto vamos a irnos a estadísticas, regresión, y nos vamos a ir a optimizador de respuesta. Ok, estadística, regresión. Aquí. Vamos a optimizar lo que es carretera milla por galón, pero vamos a maximizar. Vamos a aceptar. Y aquí nos está. Aquí nos da esto. Si aquí cada uno nos da un valor, por ejemplo, si aquí nos da de 8 cilindros, si le ponemos más cilindros, pues aumentando 4 cilindros, pues es la predicción que nos da. Todos estos datos pues lo tenemos aquí en el archivo. Previamente lo hicimos por practicarnos. Y ese es nuestro análisis de predicción, más o menos, a lo que tenemos. Y aquí tenemos la siguiente gráfica. La gráfica de residuos de carretera millas por galón. Todos los datos que nos da. El residuo, valor ajustado, observación. Entonces pues lo tenemos ahí en Minitab. Ahora vamos a ir con lo siguiente. Siguiente ejercicio nos dice: resuelve el siguiente ejercicio. Ejercicio de colesterol miligramos hombres. Utiliza el conjunto de datos, determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, estatura, peso y el tamaño de cintura. Entonces la primera pregunta: determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol por un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y una cintura es de 95 centímetros? Utiliza la variable resultantes en la ecuación de regresión. ¿Y qué característica tendría un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en una ecuación saludable de regresión? Ok, para esto vamos a ir primeramente. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese colesterol? Ya lo tenemos aquí. Aquí está. Ok, para estos datos ya los tenemos en Minitab. Vamos a ir acá. Aquí tenemos los datos de las personas: pulgadas, peso libras, cintura, pulso de latidos, presión, colesterol, tamaño de brazo. Esto lo tenemos aquí. Pero en nuestro, vamos a ir a Minitab. Vamos a ir primeramente a estadística. Vamos a ir a regresión. Luego tenemos lo que es regresión. Ajustar modelo de regresión. Aquí el
que nos dice es, la pregunta es, ¿dónde el colesterol será la variable? Entonces vamos a ir a colesterol, que viene siendo colesterol 56. 56 colesterol. 56 colesterol. Luego los periodos continuos nos dice que tomemos en cuenta edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Entonces sería edad 49. 49 sería edad. Sería estatura, peso, estatura, tenemos la 50. Estatura, peso 51. ¿Y cuál más? Y tamaño de cintura. Tamaño de cintura sería 52. Aquí. ¿Okay? Y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos todos los datos que nos da. Tenemos lo que es la gráfica de probabilidad normal, ajustes, histograma. Esto ya lo tenemos en nuestro archivo. Aquí pues nos da todos los valores de predicción que necesitamos para responder las siguientes preguntas. Todo esto pues lo tenemos aquí. Todos los datos. La regresión, la constante, pulgadas, el valor de P de cada una. Tenemos todos los datos aquí guardados. Ahora, ¿cuál es la ecuación de regresión? Para esto, ya la tenemos aquí ya casi en la 1. La tenemos que el colesterol, que no es la primera, la 1. Dice, termine la ecuación de regresión. Para eso tenemos la ecuación de regresión aquí, que es esta. La ecuación de regresión ya la teníamos aquí hecha. Entonces nomás la copiamos y esta es nuestra respuesta. Después de la pregunta. Ecuación de regresión. Luego nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? La 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol por hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, peso 75, cintura 65? Para esto nos vamos a ir a estadísticas, a regresión, y nos vamos a ir a predecir. Colesterol. Ahora, los datos que nos dice es 40 años. 40. Una estatura de ¿cuánto? 70 pulgadas. 70. Ay, perdón. Estatura 70. Un peso 175 libras. 175 libras. Una estatura de la cintura, el tamaño de la cintura de 95 centímetros. Okay, 95 centímetros. Opciones. Nivel de confianza 95. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y aquí ya nos da este valor. Este lo tenemos ya predicho. Ya lo tenemos aquí guardados en nuestro archivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la cantidad de colesterol por hombre de 40 años? O que la cantidad de colesterol 40 años sería esta. De colesterol sería el ajuste. Error de ajuste. Tenemos un índice de comparar. Sería de 54.194 a 1051.62. Este es el valor de configuración. Este es el valor que nos da. Aquí tenemos responder la pregunta número 2. Ahora la pregunta número 3 nos dice: ¿qué característica tiene un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál sería el nivel saludable de ecuación de regresión? Vamos a responder la pregunta número 3. Vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a regresión. Y vamos a ir a
Optimizador de respuesta. Vamos a optimizar lo que es el colesterol. Vamos a maximizar. Aquí está. Lo vamos a aceptar. No, creo que es maximizar. Bueno, aquí tenemos la gráfica que ya nos mandó. Ya la tenemos aquí ya hecha. Aquí la tenemos. Y nos hace la pregunta que para 150 miligramos. Entonces, la Y 150, el colesterol es este, la Y, para un nombre de es bajo. Justo esta gráfica la tenemos aquí en Minitab. Máximo. Entonces ya tenemos respuesta a la siguiente pregunta. Ahora vamos a sacar lo que es la gráfica de residuo del colesterol. Pues aquí los tenemos. Vamos a dar una pequeña repasadita. Siguiente nos dice lo siguiente que tenemos aquí: la gráfica de residuos, el histograma. Esta gráfica pues lo mismo de las anteriores que hemos visto. Pasamos al siguiente tema, que dice herramientas utilizadas en el campo laboral. A continuación seguiremos con la dinámica del aprendido en la unidad de estadística diferencial 2, donde llevamos a cabo los ejercicios de acuerdo a lo que podemos desarrollar en nuestro campo laboral. Primeramente, dice, como he dicho en los distintos ejemplos anteriormente, en mi trabajo hacemos semiconductores que son bañados en oro, níquel, estaño, paladio, etcétera, diferentes metales pesados. En este caso, las piezas se miden su planicidad de dichas piezas y se toma una relación de qué piezas tienen más platinado o más concentración de metal, para así poder ser aceptadas en calidad y ser enviadas al cliente. En esta ocasión tomaremos 10 pruebas de piezas que fueron platinadas con oro y níquel. Y nos hace la primera pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la planicidad de piezas en oro y níquel? Parece que las piezas en oro son más grandes que las de níquel. Para esto ya tenemos aquí algunos datos de la planicidad de piezas en oro. Esta es la altura que nos da en micropulgadas, y la pieza de níquel también en micropulgadas. Esos datos pues ya los tengo yo aquí ya capturados en Minitab, que son aproximadamente los 10 valores que tenemos aquí en la gráfica. Ahí están. Entonces, para esto vamos a utilizar el método de correlación para poderlo resolver este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a correlación. Aquí vamos a sacar nomás lo de la platinado en oro, que viene siendo planicidad en oro, planicidad en níquel. Vamos a dar la correlación de Pearson y la vamos a aceptar. Aquí tenemos la correlación. Este dato lo tenemos aquí guardado. Vamos a lo siguiente. Con esto nosotros podemos decir que tenemos la correlación positiva por estar muy cercano al 1. Y también podemos decir que la correlación es muy pobre del tamaño del resultado de piezas en oro al de níquel. Sin embargo, estadísticamente hablando, y usando el valor de P. Dice, recordando que nuestro valor de P es de 0.0163 y el valor de significancia es de 0.005, y para rechazar la hipótesis nula tendremos que tener el valor de P menor al valor de la significancia. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y necesitar la hipótesis alternativa. Ahora vamos a hacer unas gráficas para representar y usar el asistente para que nos quede más claro este ejercicio. Para esto nos vamos a ir
estadísticas, vamos a ir a gráficas, vamos a ir gráfica de dispersión, regresión, aceptar, aquí, en el área de la Y vamos a utilizar níquel, piezas en oro y aceptar. Y aquí nos da esta gráfica. ¿Se dan cuenta? Empieza de mayor a menor. Tal vez la tenemos aquí. Y visualmente observamos que no hay una correlación muy fuerte. Y no tenemos la evidencia suficiente para decir que existe o que existe una correlación muy fuerte. Y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que implica una correlación fuerte o débil. Ahora vamos a ir a usar el asistente. Vamos a ir a asistente. No, vamos a ir a regresión. Vamos a ir aquí. Es un simple. Aquí vamos a utilizar la Y. Sabemos que era piezas en níquel. Y aquí piezas en oro. Vamos a la lineal con nivel de significancia de 0.005. Le damos a aceptar. Y nos da las siguientes gráficas. Aquí, por ejemplo, dice que existe una relación entre X y Y. No, porque si se da cuenta está muy cercana al 1. La R cuadrada ajustada es de 3.34. Es baja. La planicidad en oro. Aquí tenemos otros valores que no van a entender la gráfica. Aquí está la misma para poder cambiar algunos temas, pero pues aquí no vamos a cambiar nada. Entonces, prácticamente ahí tenemos la gráfica. Aquí tenemos el regresión de planicidad de piezas en níquel contra la planicidad de piezas en oro. Tenemos un residuo muy grande en la fila número 3. Entonces, todos estos valores nos da la planicidad de oro. Aquí tenemos de la cuenta de regresión. Aquí otros valores que nos da la tabla. Todos estos valores pues lo tenemos aquí en nuestro archivo de Minitab. Ok. Y con esto damos por terminado mi video. Espero haber cumplido todos los puntos que se me hayan planteado. Y pues con esto me despido. Muchas gracias.